Bien, entonces, como les iba diciendo, nos falta un trechito muy cortito para terminar la clase de hidrogeología. Pero esta es la parte introductoria nada más. Después vamos a hacer la hidráulica de pozos, que también es importante, ¿no es cierto? Y después el próximo sábado recién vamos a entrar a hacer los ejercicios de esta parte de captaciones de aguas subterráneas. Por tanto, hoy día voy a avanzar un poquitín, nada más de lo que son las captaciones, digo, la hidrogeología en su parte general, en su parte teórica. Y obviamente, antes de continuar con la parte teórica, tendríamos que saber, ¿no es cierto?, a quién le debemos todo este desarrollo inicial de la hidrogeología, ¿no es cierto? Es a este señor, Darcy. Darcy, entonces, es el que ha sentado las bases para el desarrollo que ahora nosotros conocemos como hidrogeología. Él estudió en la Escuela de Puentes y Caminos, así también se llama en España, la parte de hidráulica de canales, de eso lo llevan en Puentes y Caminos. Y es tan antiguo como en 1828 esto de Darcy, no es una cosa que sea, digamos, ultra moderna. En 1828 ya estuvimos, ¿no es cierto?, con el estudio de acueductos, ¿no es cierto?, acueductos, todo eso teníamos antes ya, y el abastecimiento a la ciudad de Dijon. Ha hecho contribuciones importantes a la capa de hidráulica, a la materia de hidráulica, y en 1856 hizo los experimentos, todos los experimentos en laboratorio, ¿no es cierto?, que han llevado a la postulación, ¿no es cierto?, de la ecuación de Darcy, de la ley de Darcy. El hombre muere en 1858 de neumonía. Normalmente los viejitos duermen, se duermen, nos abandonan normalmente debido a neumonía, no es una cosa extraordinaria, digamos. Esta es entonces aproximadamente la configuración del experimento de Darcy. Es una placa porosa y tienen ustedes agua. Y aquí en medio ustedes van a tener lo que es la muestra de suelo. Aquí está la muestra de suelo, entonces esta es la muestra de suelo. Todo esto es la muestra de suelo, ¿no es cierto? Todo esto. Y el agua pasa a través de esta longitud, ¿no es cierto?, de la muestra de suelo. Y pasa con una gradiente, digamos, con una energía que está dado por H1 menos H2. ¿Sí? Es la fuerza, entonces, que hace que podamos tener, que se llama flujo. De otro modo, no tendríamos flujo. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como el experimento de Darcy. Esta agua es recogida acá. En esta parte se recoge el agua. Y obviamente, una vez que recoges el agua, mides cuánto de agua. Esto es un recipiente cualquiera de agua, ¿no es cierto? Y tú vas a medir entonces cuánto de agua vas a recoger. Este es el original de Darcy, ¿no es cierto? Los datos originales de la experiencia de Darcy, lo cual es muy enriquecedor, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, como es enriquecedor, ha hecho, por ejemplo, varias experiencias, ¿no es cierto? Tiene 12 experiencias. Tiene la duración, ¿no es cierto?, en minutos. ¿Cuál es la duración en minutos? Tiene el caudal medio por minuto, ¿no es cierto? Caudal por minuto, el caudal medio, ¿no es cierto? La presión media, ¿no es cierto? Este es sobre el filtro, y le filtro es bajo, es decir, H1, H2,
¿no es cierto? Entonces, H1, H2. Entonces, y la diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones, entonces, es la que comanda, digamos, el flujo de agua a través de la muestra de suelo, ¿no es cierto? Si tenemos una diferencia de presiones grande, obviamente la cantidad de agua que salga de la cantidad de agua que salga va a ser mayor. Si tenemos una diferencia de presiones pequeñas, la cantidad de agua que salga también va a ser menor. Y esto es, ¿no es cierto?, el reporte de volúmenes bajo presiones, ¿no? Bajo las presiones que ha sacado. Este es su reporte, ¿no es cierto? Y de aquí empieza a sacar unas conclusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice aquí, hay fuertes oscilaciones en el manómetro superior, en esta parte. La presión es grande, ¿no es cierto? Y olvídense que en ese tiempo, en 1800, obviamente los manómetros no eran pues tan precisos como ahora, ¿no es cierto? Entonces, estos son datos creíbles, casi nulos, muy fuertes, muy creíbles, muy fuertes, casi nulos, idénticos, casi nulos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, Darcy va haciendo sus notas, ¿no es cierto? Y descubre varias cosas, Darcy, en ese entonces. Lo primero que descubre es que la cantidad de agua es proporcional, obviamente, a la diferencia de presiones. Eso es lo primero que descubre. Y esa diferencia de presiones la llama entonces delta I, ¿no es cierto? Que es lo que conocemos hasta hoy en día como la ecuación de Darcy. ¿No es cierto? Si ustedes se acuerdan, es la ecuación famosa de Darcy sobre los suelos, ¿no es cierto? Ahorita la vamos a pillar, la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para estas condiciones, entonces, la ecuación de Darcy, el caudal, entonces, que viene dado en una unidad cubo sobre el tiempo, ¿no es cierto? Es igual, entonces, a K por el área, ¿no es cierto? Por la diferencia de alturas que hemos visto en el piezómetro, ¿no es cierto? Que coloca Darcy y sobre la longitud. Entonces, fíjense que en esta unidad solamente esto es L cuadrado, ¿no es cierto? Esto se va a anular porque HL menos L sobre L y va a quedar K. Entonces, lo que me interesa es esto. ¿Cuánto queda de K? Y este K, ¿no es cierto? Y esta es digamos, la ecuación, la ley de Darcy. ¿No es cierto? Esa es la ley que proporciona Darcy, fruto de la observación, entonces, de la observación que tiene a sus experimentos. Entonces, ¿qué dice? El caudal, por ejemplo, es proporcional, ¿no es cierto?, a la diferencia, a esta diferencia. El caudal también es proporcional al área, ¿no es cierto? Entonces, el caudal es una función, ¿no es cierto?, del medio poroso y el fluido. Eso es lo que dice la ecuación de Darcy. Entonces, esta que se llama coeficiente de permeabilidad, se puede definir como la habilidad que tiene el medio de dejar pasar el agua. Entonces, esto puede definir como habilidad que tiene el medio
de dejar pasar el agua. Entonces, eso un poco más o menos es lo que dijéramos en la parte de cómo es que Darcy tiene su idea de lo que es, el flujo del agua a través de un medio poroso. ¿No es cierto? Eso es. Muy bien. Luego aparece una otra acepción que se llama la conductividad hidráulica. Y la conductividad hidráulica tiene relación con Darcy. Conductividad hidráulica K mayúscula. Para la permeabilidad he utilizado K minúscula. Es G por ρ por el coeficiente de Darcy sobre mí. Inge, En esta cosa. disculpe, Sí. no sé si está compartiendo otra cosa, pero ahorita solamente estamos viendo la tabla de los datos de la experiencia de Darcy. Oh, hace rato que estoy compartiendo otra cosa. A ver, vamos a intentar. Inge, y aprovechando una cosita más, creo que ahora el MIT tiene límite de participantes porque hay mucha gente que no ha podido ingresar a la clase. Porque son las 7 de la mañana, solo hasta las 7 dejo entrar. Ah, ya. Pues ingeniero, ¿Ya? creo que ha entrado con su cuenta de Gmail normal y no con el institucional. No, no Me puedo entrar. cuenta, cuando está con una cuenta de G Suite, Meet puede admitirle una cantidad mayor de personas, a mayor a 100. No, no es eso. A las 7 de la mañana cierro la puerta. Eso es. No, ingeniero. Llega a 100 personas y no deja entrar a... Yo estaba intentando entrar a mi computadora después de estar en mi celular y no me ha dejado. Estoy ahorita con G Suite, no hay duda. Bueno, Entonces, porque es la única que tengo ¿qué se llama? Para Classroom. No hay otra que tengo para Classroom. Un segundito, voy a verificar eso. continuaremos. Un segundito, voy a verificar eso. Sí, es G Suite, no hay duda. Entonces, están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, entonces vamos a repetir esta última partecita porque, claro, se han perdido. Entonces, como les decía, la ecuación de Darcy tiene esta forma. Caudal igual K por A por H1 menos H2. Y esto es conocido como la ley de Darcy. Esa es la conocida como la ley de Darcy. Darcy. Eso quiere decir que el caudal es proporcional, entonces, el caudal es proporcional a H1, ¿no es cierto? A H1 menos H2, ¿no es cierto? Sobre L. El caudal también es proporcional al área. Y el caudal, entonces, es función del medio poroso y el fluido. K, el coeficiente K es el coeficiente de permeabilidad. Y este coeficiente de permeabilidad, este que están viendo ustedes aquí, es la habilidad que tiene el medio de dejar pasar el agua. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que Darcy dijo en su momento. Muy bien. Siguiente. Aparece nuevamente una nueva acepción que es la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica, entonces, tiene esta forma, la conductividad hidráulica. Perdón. Tiene esta forma y la conocemos entonces esto como conductividad hidráulica. En esta parte de la conductividad hidráulica, G obviamente es la gravedad. Rho es la densidad del fluido.
cachito. Densidad del fluido. Mu es la viscosidad dinámica. K, ya hemos visto, es la permeabilidad. K es la permeabilidad. Aquella que Darcy había estudiado, permeabilidad. ¿No es cierto? Entonces, básicamente, la conductividad es eso. O también la conductividad puede ser expresado, ¿no es cierto?, como la gravedad por K sobre mi, ¿no es cierto? Porque esa es la relación entre la viscosidad cinemática y la dinámica, ¿no es cierto? Mi va a ser igual entonces a mu sobre rho, ¿no es cierto? En ese caso, entonces voy a determinar la permeabilidad. Muy bien, señor. Si a partir de esto nosotros definimos qué es el caudal, el flux de agua, ¿no es cierto? El flux va a ser igual entonces al caudal sobre área. Pero obviamente esto no es una velocidad. Porque se imaginarán que el área solamente depende de los poros, ¿no es cierto? Entonces, esta Q tiene relación de L sobre T. Es lo que se llama flux, ¿no es cierto? Y obviamente, este flux tiene que ver con la conductividad hidráulica y va a ser definida como K dH en dL. Obviamente, dH en dL es conocido como la gradiente hidráulica. Esto, dH en dL, que ya hemos visto en la anterior diapositiva, la conozco como la gradiente. ¿No es cierto? Al gradiente hidráulica, algunas veces también en algunos textos van a verlo como I, ¿no es cierto? Y tiene sí un signo negativo. Entonces, para mayor claridad, en un medio poroso existe entonces caudal en el eje de las X, existe caudal en el eje de las Y, y existe caudal en el eje de las Z, los flux. Entonces, el flux es un vector. ¿No es cierto? Y como calidad de vector que tiene, puede estar direccionado en las tres direcciones conocidas, ¿no es cierto? De tal manera, entonces, entonces, vamos a ver, aquí, entonces, QX, el vector en X sería igual a menos K dH en dx, obviamente, ¿no es cierto? Y derivada parcial, porque está en el eje de las X. Q sub y va a ser igual a menos K dH en dy, y Q sub Z va a ser igual a menos K conductividad dH en dz. Bien, quiere decir entonces que el agua se puede mover en cualquiera de las direcciones y de diferente manera. Y eso depende de qué, eso depende del medio poroso, ¿no es cierto? Y entonces hay algunos medios porosos como las arcillas cuya conductividad hidráulica está más bien en el plano horizontal, no en el plano vertical. Por lo tanto, QZ es muy pequeñito, demasiado pequeñito, de tal manera que una arcilla no se tiene pues producción de un acuífero, porque el acuífero es gravitacional, ya saben, ¿no es cierto? Y la gravedad es en el eje de las zetas. Y si yo estoy diciendo que QZ en la arcilla es demasiado pequeñito, entonces obviamente este no se comporta como un acuífero del cual nosotros podamos sacar agua.
es un acuífero, contiene agua, pero no es agua gravitacional. Cuando Qx igual Qy igual Qz, decimos entonces que el acuífero es isotrópico. Si fuera diferente, entonces al acuífero lo voy a conocer como anisótropo. Entonces, ¿de qué depende la isotropía o no? De cómo están los fluxos, o sea, los vectores de caudal en las diferentes direcciones. La unidad que nosotros vamos a tener para estas cosas es el Darcy. Es la unidad. Y aproximadamente el Darcy es 10 a la menos 8 centímetros cuadrados. Entonces, eso va a ser el Darcy, ¿no es cierto? ¿Cómo está, vamos a expresar entonces nuestros elementos? Muy bien. Para una formación permeable, aproximadamente tengo K mayor que 1 metro por día. Para una formación semipermeable, K va a estar menor a 1 metro por día. Menor a 1 metro por día. Y mayor a 10 a la menos 5. Menos 5 metros por día. Y para una formación semipermeable, este es permeable, semipermeable, para una formación impermeable, K, la conductividad es menor a 10 a la menos 5 metros por cada día. 1 metro por día, ¿cuánto es en metros sobre segundo, señores? A ver, conviértanmelo. ¿Cuánto es? Y dijo a 1 metro por segundo, ¿no? A metros por segundo, esto habría que dividir entre 86.400, ¿no? Sí, me sale justamente 86.400. Esto, 1 entre 86.400, hay que dividir. Un día tiene 86.400 segundos. Para que vean lo pequeñito que puede ser eso, ¿no es cierto? Por eso es que su unidad siempre va a ser metro por día, siempre metro por día, ¿ya? Entonces, las conductividades voy a expresarlas en metros por cada día, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a entrar entonces a lo siguiente.
Sigamos entonces. Se nota, ¿no? Cuando yo tengo entonces un suelo, si la mitad es sólido y la mitad es vacío, entonces digo que la porosidad es 0.5. Aquí puedo tener entonces muchos vacíos. Y la porosidad también tiene 0.5, fíjense. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un balde, eso quiere decir, ¿no es cierto? Si yo tengo un balde, déjeme ver, un balde lleno de pelotitas, ¿no es cierto? Un balde lleno de bolitas de cristal, y las bolitas son grandes o las bolitas son muy pequeñas, y las meto, las mismas bolitas, en el mismo balde, la porosidad es la misma. Fíjense, aquí está bien explicado en esta fotografía. Si tengo esferas, ¿no es cierto? Bolitas de cristal, esferas grandes, ¿no es cierto? Las meto en un balde. O bolitas muy pequeñitas y las meto en el mismo balde hasta el mismo nivel. Entonces, la porosidad va a ser la misma, tal cual estoy mostrando acá. Entonces, la porosidad aquí y la porosidad aquí es la misma, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad que va a adquirir el agua es Q, el caudal de agua, sobre A sub X. En este caso, el área es la mitad, ¿no es cierto? En este caso, el área es la mitad. En este otro caso, ¿no es cierto? La velocidad es el flux, ¿no es cierto? Que vaya a ser, es un vector, no se olviden este flux, que va a cualquiera de los lados dividido entre la porosidad efectiva. Entonces, este es el caso real. Necesito saber entonces cuál es la porosidad efectiva para saber la velocidad a la cual se está moviendo el agua en el medio poroso. Normalmente se mueve muy, pero muy lentamente. De la universidad una gotita a la laguna Lalay no va a tardar horas. De repente tarda días o meses, de acuerdo a la porosidad y a la orientación del vector del flux, ¿no es cierto? Por ahí el flux no está en dirección, está más bien vertical, ¿no es cierto? Y entonces hay que ver eso. Existe una otra acepción que es la energía, altura de presión, altura de energía, la energía acá. Si yo pongo un piezómetro en este punto, cualquiera que sea este punto, el agua va a subir hasta este punto, de acuerdo a la presión en la cual se encuentre esta muestra de suelo. Eso determina dos alturas. Una altura que está con referencia a un datum y psi, que es la altura de presión. De tal manera que H es la energía total, ¿no es cierto? Es la energía total. Entonces, H es la energía total. Y si H es la energía total, H va a valer entonces Z más psi, ¿no es cierto? Eso es lo que va a valer H. Y esto lo podemos ver aquí también. Si nosotros metemos este piezómetro hasta este punto, entonces en este punto quiero ver cuánto es la energía. Este punto está bajo la zona saturada, obviamente. El agua va a alcanzar hasta el nivel freático. O puede salir, en cuyo caso tendríamos un pozo artesiano, ¿no es cierto? En este caso, la napa freática está aquí, el piezómetro se ha colocado con su punta en la parte que tiene agua, ¿no es cierto? Es decir, que está sometida al agua, y entonces H va a ser igual Z más psi, ¿no es cierto? Siendo normalmente Z la altura sobre el nivel del mar. Entonces, ustedes pueden saber que el agua se va a mover siempre de altura de energía mayor a altura de energía menor. ¿No es cierto? De altura de energía mayor a altura de energía menor. Siempre. Este es un acuífero no confinado. ¿Por qué no es confinado? Porque la napa freática se presenta acá. Entonces, el agua se va a mover
Si yo agarro un pozo, ¿no es cierto? Un pozo y veo y quiero saber para dónde se va a mover el agua, tengo que ver entonces a qué altura se va a presentar el nivel freático. Si yo sé a qué altura se presenta el nivel freático, entonces voy a saber cuál es el vector velocidad del pozo, ¿no es cierto? Hacia dónde va a ir la orientación de ese vector, ¿no es cierto? En acuíferos confinados, obviamente, esto va a depender hasta cuánto sube la altura, ¿no es cierto? Hasta cuánto sube la presión de agua, ¿no es cierto? Y eso me va a definir también, entonces, cuánto va a ser la que se llama la altura de presión. Muy bien. Vamos a ver entonces eso. Un segundín. Si yo tuviera 3 pozos, ¿no es cierto? Y yo les mido entonces aquí en estos 3 pozos. Y les mido cuánto es H, así cuánto va a subir, ¿no es cierto? La altura, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, H1, H2, H3. Yo tendría que unir los 3 pozos. Ups. Este lo vamos a llevar acá. Para facilidad lo llevaremos acá. ¿Ya? Entonces, este lo vamos a borrar. Listo. Entonces, uno de los 3 pozos, obviamente no se va a presentar un triángulo así como están viendo ustedes aquí, ¿no es cierto? Se va a presentar de diferente manera. Entonces, lo que yo tengo que hacer, señores, es agarrar, ahí están los 3 pozos. Y mido entonces, en este también voy a medir H3. Entonces voy a medir los potenciales y voy a agarrar y voy a generar líneas equipotenciales. No sé cómo estarán estas líneas equipotenciales, pero estas se llaman líneas equipotenciales. X significa igual, potencial de igual potencial. Entonces aquí tienes H1, aquí tienes un poquito menos de H1. Bueno, tienes que definir. Esto lo haces como si fuera una interpolación topográfica, a manera de interpolación topográfica. ¿No es cierto? Y el vector flujo, el vector de flujo, siempre es entonces perpendicular a las líneas equipotenciales. Así, perpendicular. Quiere decir entonces que esa es la manera como se está moviendo el agua en este acuífero, todo el acuífero, ¿no es cierto? Entonces no se olviden que aquí siempre voy a tener el vector con una 90 grados. Entonces el vector flujo siempre tiene 90 grados, es decir, con la línea equipotencial, ¿de acuerdo? Y eso es lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos haciendo hacia dónde se mueve. Alguien me dice, aquí voy a colocar un pozo de agua potable, ¿no es cierto? Y yo tengo que ir a ver primero por dónde está el agua contaminada, ¿no es cierto? Para saber si no estoy en la dirección del agua contaminada, ¿no es cierto? Eso tengo que ver. Entonces, esto sí se puede ver. Ahora, ustedes saben que H1 es igual a Z más psi1. Perdón, esto no está bien. Más psi1. Z es la altura del datum. Y C es la altura de presión, ¿no es cierto? A la altura hasta dónde va a llegar el agua en el piezómetro. Eso quiere decir psi, ¿no es cierto? Hasta dónde va a llegar el agua en el piezómetro. ¿De acuerdo? Muy bien, señores.
¿Qué más les quería decir? A ver, este Z en Datum puedo cambiarlo, al revés puedo hacer. Porque claro, medir desde cero, que es la altura media de los mares, prefiero agarrar y venir al pozo y medir hasta dónde va el agua con una cuerdita, ¿no es cierto? Vamos con una cuerda, con un palito, diga, el agua está a 7 metros ahí, el agua está a 6 metros aquí, por ejemplo, aquí puede estar a 7 metros, aquí puede estar a 5 metros, aquí puede estar a 4 metros. Entonces, por debajo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que tener aquí las líneas de 6.5, las líneas de 5, las líneas de 4, que son las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Para definir entonces para dónde va el vector de flujo, nada más. Entonces, con esto, señores, habríamos acabado lo que es la parte teórica de qué es la hidrología subterránea. No necesitamos más de la que es la parte teórica de esta parte que se llama hidrología subterránea, ¿no es cierto? Después vamos a ver ejercicios, vamos a ver el próximo sábado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a entrar entonces a lo que se llama la hidráulica de pozos. Preguntas. Si no hay preguntas, nos vamos a ver nomás el lunes entonces, por favor, ¿ya? Para ver los pozos, porque ya directamente vamos a entrar a pozos, a hidráulica de pozos, ¿ya? Hasta el lunes entonces, señores. Hasta el lunes, Inge. Chao, chao. Hasta el lunes, Inge.